Muy buenos días, alumnos de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, tercer cuatrimestre, de la modalidad ejecutiva. Nos encontramos en nuestra tercera sesión virtual de este bimestre. Es nuestra tercera presentación de contenidos. Es para mí un gusto saludarles, su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo. Y nos encontramos evidentemente con nuestra asignatura de este bimestre, que es Fundamentos Teóricos Metodológicos de las Ciencias de la Educación. El tema de hoy vamos a trabajar relaciones entre teoría y realidad, lógica y abstracción. En la semana pasada, de verdad que les felicito, realizaron un buen trabajo, un trabajo de mucho detalle, mucha calidad, en cuanto al análisis de las teorías que estuvimos desarrollando. La semana pasada trabajamos el tema del manejo conceptual de la realidad. Cómo el ser humano investiga, desarrolla teorías. Estas teorías adquieren cierta validez, cierto reconocimiento científico. Y esta validez, este reconocimiento, provoca o produce que las conductas, la socialización del hombre, sus interrelaciones o sus dinámicas, tanto en el escenario cotidiano como en el escenario social, tengan un respaldo, tengan una cuestión cognitiva científica desarrollada. Estuvimos analizando cómo se dan estas teorías, cómo surgen estas teorías, y estas mismas crean diferentes formas de comprensión, diferentes formas de entendimiento acerca de las realidades que el hombre se determina a construir, ¿no? Acerca de lo que el hombre se determina a desarrollar. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la relación que existe en la teoría y realidad, cómo lo vamos a conectar con el aspecto educativo, cómo se conecta con la cuestión educativa o el escenario educativo en el cual nos encontramos trabajando. Y quiero ser muy puntual en este apartado. La situación de trabajo en cuanto a las relaciones es entender que la teoría tiene un fundamento, sienta un precedente, pero la realidad tiene sus propias directrices y se maneja no por sí sola, sino que la realidad genera diferentes tipos de pensamiento. Aquí viene a mi mente cuando hablamos del pensamiento correcto a diferencia del pensamiento verdadero. Esto sirve de mucho para poder entender que estamos trabajando. El pensamiento correcto se ajusta a las razones, ¿no? Se ajusta a las razones lógicas que existen. El pensamiento verdadero, ese se ajusta a la observación, a lo que la realidad impone, ¿no? Y entonces, ahora vamos a ver que entre esto existe una relación, ¿sí? ¿Cómo es que se da esta relación? ¿Cómo es que se vinculan estos conceptos en la cuestión práctica y generan escenarios muy interesantes para el estudio de lo que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la lógica? Aquí lo vamos a abordar desde una perspectiva técnica, desde una cuestión epistemológicamente técnica, pero vamos a ejemplificar para darle el aspecto sencillo, coloquial que debe tener. Si nosotros estudiáramos la lógica, desde el aspecto filosófico, si realmente nos adentráramos en el aspecto filosófico, invariablemente tendríamos que desarrollar un estudio muy preciso, muy concreto, al mismo tiempo amplio de los diferentes tipos de lógica, ¿no? Tenemos la lógica clásica, tenemos la lógica natural, tenemos la lógica difusa, tenemos diferentes tipos de lógica. Y después entender el funcionamiento de cómo funcionan las premisas y la elaboración de premisas que se convierten en pensamientos ciertos o falsos. O
obtenemos silogismos ciertos o falsos. Dice el concepto, dice la definición operativa, que la lógica, por ser una disciplina de estricto origen filosófico, pero luego incorporada a otros saberes como la matemática, la lingüística y otros tantos, la lógica en tanto ciencia puede ser concebida desde distintas perspectivas filosóficas que condicionan sus contenidos y la forma de presentarlos y analizarlos. Recuerdo mucho, cuando hablo de lógica, recuerdo mucho una escena de una enseñanza. El maestro está enseñando a su grupo de alumnos, les está enseñando sobre física, sobre ciencias exactas, y empiezan a entrar en terrenos metafísicos, inmateriales, como la cuestión del pensamiento. Y entonces un alumno le dice al maestro, es que las matemáticas lo explican todo, todo tiene un comportamiento matemático. Y entonces el maestro lo escucha atentamente, como está él presentando su argumento, le da ejemplos de que las matemáticas lo explican todo, y el maestro, después de escucharlo atentamente, le dice lo siguiente: pareciera ser que las matemáticas lo explican todo. Pareciera ser que la comprensión del mundo tiene un respaldo matemático, la naturaleza misma, pero las matemáticas no nos pueden explicar y nunca podrán explicar por qué una célula del cuerpo decide equivocarse y decide trabajar diferente. Y al decidir equivocarse y al decidir trabajar diferente, se convierte en un cáncer. Eso no lo explican las matemáticas. Y tampoco las matemáticas te explican por qué un tornado, un huracán, un fenómeno meteorológico, en el momento menos esperado decidió cambiar su rumbo o decide cambiar su orientación, su fuerza. Eso tampoco te lo explican las matemáticas. Y entonces empezamos a comprender que efectivamente existen verdades en este mundo que no son ideológicamente congruentes con un razonamiento lógico estructurado, porque la lógica descansa solamente sobre lo que a tu edad adulta interpretas como verdadero o falso. Y entonces esa es tu lógica, o es verdad o es mentira. Pero si nos trasladamos a los inicios de nuestra comprensión del mundo, no existía esa lógica. En las actividades de esta semana les estoy presentando un video del maestro José Antonio Fernández. Les recomiendo lo vean completo en la actividad. Yo solamente les puse una parte del video. Es un extracto de 6-7 minutos. La conferencia o la presentación de él dura más de 40 minutos, dura casi una hora. Y el maestro José Antonio Fernández nos habla mucho acerca de los saberes y de la forma en que el niño utiliza su lógica. ¿Sí? Menciona varios ejemplos. ¿Sí? Uno de ellos es que le dice a los niños que en la canasta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Y entonces los niños le dicen, uno de los niños le contesta y le dice, 2 frutas. Él observa la canasta y entiende que el niño tiene razón. Hay 2 frutas, hay melocotones y hay peras. Pero él se refería a una cuestión de abstracción. Él se refería a la cuestión abstracta de entender que hay una cantidad de 5 objetos ahí, o 5 elementos. En otro tipo de enseñanza menciona que quiere enseñar sobre el objeto real y el objeto representado, y
presenta el dibujo de una banana y los niños empiezan a simular que comen esa banana. Y él dice, pero es que no es una banana real, o sea, cuando se supone que cuando yo les preguntaba si esa banana se podía comer, ellos tenían que decir que no, pero los niños dijeron que sí. Y presenta varios ejemplos acerca de cómo los niños utilizan la lógica, cómo el niño realmente utiliza su lógica. Y dice el maestro José Antonio Fernández que nosotros somos niños empobrecidos. Los adultos nos convertimos en niños empobrecidos. Dejamos de imaginar, dejamos de recrear, dejamos de pensar realmente o de crear todo tipo de situaciones alrededor de las preguntas que nos hacen. Nos volvemos dicotómicos. Para nosotros los adultos, en el mundo y la realidad, todo es sí y todo es no. Y entonces, por eso dice el maestro José Antonio Fernández, y coincido perfectamente con él, en que los adultos nos convertimos en niños empobrecidos. Nos convertimos en niños que dejaron de soñar, dejaron de fantasear, dejaron de imaginar, y nuestro mundo se hizo muy pequeño, porque solamente nos ajustamos a lo que vemos y a lo que escuchamos. Y dejamos de pensar que existen posibilidades. Por eso es bien importante entender que la lógica nos habla de posibilidades, pero no cualquier lógica, ¿sí? ¿Cuál es la intención de hablar de este tema? Bien interesante. Este tema es muy interesante comentarlo, por eso lo ubiqué dentro de nuestro trabajo de estudio. Porque tu lógica, entre más la racionalizas, entre más la haces cuadrada, entre más la sujetas a una verdad o falso, te alejas de la lógica de la gente con la que trabajas. Te alejas de su lógica, de su forma de soñar, de fantasear, de imaginar, ¿sí? A mí me encanta, de verdad me gusta mucho, y lo veo mucho con los chicos de escolarizado, porque los de ejecutiva ya han perdido mucho de ello. No es una cuestión comparativa, es una cuestión de inercia. Los chicos de escolarizado son muchachos más jóvenes, están entre los 19, 21 años. Y cuando yo trabajo con ellos, es muy común que ellos me digan, profe, ¿yo puedo hacer algo diferente? ¿Puedo hacer algo como yo lo quiera hacer? Y entonces mi respuesta es sí, hazlo como tú lo quieras hacer. Y de verdad, lúcete, porque quiero que me sorprendas con lo que hagas. En la modalidad ejecutiva, ya trabajo con muchos adultos. Ya todos son adultos, algunos adultos maduros, sus edades oscilan ya en un rango más alto, padres de familia, personas que ya tienen hijos. Incluso en ejecutiva tengo alumnos que tienen hijos en edad universitaria. Y entonces, la realidad te ha dado tanto de sí y a veces te ha golpeado tanto, la misma realidad, que ya no tienes esa magia, ya no tienes esa iniciativa, ya no tienes esa fantasía contigo de decir, yo puedo hacer esto y lo quiero hacer así. Y entonces, a eso se refiere el maestro José Antonio Fernández, que hemos renunciado a esa magia, hemos renunciado a esa forma de pensar y de crear diferentes situaciones tan bonitas, tan interesantes para la educación, y que tú te puedes sumar a eso, ¿sí? Que tú te puedes sumar a eso. Y cuando yo observo el trabajo en educación básica, me encanta ver al maestro que anda con los niños en el parque de la escuela y les ponen sombreritos de chef y van cantando y van caminando, y el maestro se convierte en un niño como ellos, ¿sí? El maestro realmente se convierte en un niño como ellos. Y entonces, puedes ser ese maestro, o puedes ser el maestro que esté en un salón de clases tratando de hacer un trabajo técnico lo mejor bien hecho posible. Y entonces, ¿qué maestro preferiría el niño? ¿O qué maestro prefiere el niño? El que se encarga y lo tiene en un salón de clases y se encarga de cuidar todos los detalles de su presentación, el que tiene
su material didáctico perfectamente hecho, con los materiales elegidos o seleccionados, el que cuida que todo el salón esté en orden, que no hagan ruido, que estén atentos a lo que dice. O quiere ser ese maestro que se pone su gorrito de chef, se pone su mandil, se pone su delantal y sale con los niños a cantar al parque y recoger elementos y simular que están guisando algo, que van a preparar una comida, con todo lo que van encontrando en su camino. He observado a los dos maestros y créeme, el niño siempre va a preferir al maestro que se convierte en niño al igual que él, o a la maestra que se convierte en una niña. A eso se refiere el maestro José Antonio Fernández en la situación que estamos trabajando, en la situación que estamos analizando. Y lógica es la ciencia de las operaciones del entendimiento, que son subordinadas a la estimación de la evidencia. Duverger dice que es la ciencia de los hechos del intelecto, de sus leyes y de las reglas, que sirven para regular o guiar su ejercicio. Krauss dice que trata de las leyes de la actividad del alma en el pensamiento. De Morgan dicen que es esa rama de la investigación en la que se considera el acto de la mente en el razonamiento. Perdón. La lógica tiene mundos individuales. No creo que la lógica tenga mundos colectivos. Creo que la lógica tiene mundos individuales. Y si bien es cierto que la lógica es un concepto que nos atañe a todos, pues también podemos entender que los estudiosos de este concepto dicen que tiene que ver con la cuestión del alma en el pensamiento, que tiene que ver con la cuestión de la mente en el razonamiento. O sea, cuestiones totalmente inmateriales, pero existentes en el ser humano. Totalmente subjetivas, pero existentes. El estudio de lo inmaterial, el estudio de la conexión de lo inmaterial con lo material. Y entonces llegamos a un punto bien importante, a la lógica natural. Las inferencias o razonamientos de la lógica natural permanecen generalmente ligados, por un lado, a la verdad o falsedad de los enunciados mismos o a las creencias que el hablante tiene acerca de ellos, y, por el otro, al significado común de los términos involucrados. Es precisamente en ese sentido que se dice que los argumentos de la lógica natural son contexto dependientes y no toleran la descontextualización. Aquí entramos un poquito al plano de los silogismos, de las premisas y la elaboración de teoremas. Es decir, cuando hablamos de ejemplos prácticos del silogismo, atendemos a las verdades, ¿no? Y atendemos a que esas verdades adquieren un rango o una creencia común, ¿sí? La cuestión técnica la estaremos trabajando detalladamente en las actividades. Estaremos comentando durante la semana cómo es que estas cuestiones técnicas muchas veces pues, nos llevan a una limitación de pensamiento. En las presentaciones de la clase, en las actividades, en las tareas, van a encontrar diferentes materiales que nos ejemplifican tanto un extremo como el otro. Así como está el video del maestro José Antonio Fernández, donde nos habla acerca de toda esta cuestión lógica divertida en la educación, pues también tenemos un material ahí que nos habla acerca de la construcción lógica muy técnica, ¿no? muy elaborada, que al final nos lleva a la cuestión del verdadero y falso. Lamentablemente, sí, el ser humano, cuando construye su realidad y cuando avanza en el camino de su realidad, no encuentra formas fáciles de volver a ser el que era, de volver a encontrarse con esa lógica infantil o con esa lógica adolescente que le acarrea una mayor comprensión o una mayor apertura a la cuestión de la creatividad y la imaginación. Por eso dice aquí que los argumentos de la lógica natural son contexto dependientes y no toleran la descontextualización. Eso le pasaba al maestro José Antonio Fernández, él ejemplifica esto, cuando dice
es que yo diseñaba mi clase para esto y los niños me respondían esto. Y entonces el maestro José Antonio Fernández nos arroja una conclusión bien bonita que dice: entendí que yo debía enseñar de acuerdo al pensamiento del que está aprendiendo. Yo tenía que enseñar de acuerdo a la forma de pensar del que está aprendiendo. Y eso nos acarrea ciertos momentos en donde tú debes construirte tanto ideológicamente como cognitivamente, pero al mismo tiempo creativamente. Y entonces, ¿qué sucede? Las relaciones que caracterizan a la lógica natural en tanto sistema constituyen vínculos dinámicos que fluctúan de manera permanente y eventualmente se modifican en forma sustancial, dando lugar a una nueva estructura lógica, por lo cual es contexto dependiente. Es la misma situación de la que hemos estado hablando. El ser humano, el docente, se vuelve mecánico en su presentación, en su diseño de trabajo, mecaniza mucho las situaciones y le cuesta un poco de trabajo volverse creativo, entender la cuestión de la creatividad de acuerdo a las herramientas que tiene, incluso de acuerdo al grupo con el que trabaja. Y entonces, esta situación, ¿sí? Entiende y trabaja y correlaciona la cuestión del pensamiento, cómo funciona el pensamiento. A mí me llama mucho la atención este aspecto porque, como dice aquí, llegamos al nivel de la abstracción. Vamos a entender la abstracción a partir de la lógica. Abstraer significa literalmente poner aparte, arrancar. Cuando el poner aparte es mental y no físico, la abstracción es un modo de pensar mediante el cual separamos conceptualmente algo de algo. Así, por ejemplo, las figuras de que trata la geometría pueden considerarse como abstracciones de figuras concretas en las cuales solamente se tienen en cuenta ciertas propiedades. Al abstraerse se separa lo que se estima general, universal, necesario o esencial de lo individual, casual y contingente. El pensamiento lógico puede llevar a varios limitantes. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de pensamiento lógico ubicado un poco en la cuestión matemática, le digo a los alumnos, 1 es igual a 1, y dice el alumno, sí. Y le digo, 8 es igual a 1. Y dice el alumno, no, 8 no puede ser igual a 1. Y le digo, ¿cuánto dura una jornada de trabajo? 8 horas. 8 horas es una jornada de trabajo. 8 es igual a 1. Y dice el alumno, bueno, así sí. Pero entonces, 24 es igual a 1. Y entonces cuando tú ya le dices al alumno, 24 es igual a 1, el alumno dice, ya utilizando la lógica con la que tú le estás planteando la situación, dice el alumno, sí, pues un día dura 24 horas, 24 es igual a 1. Y entonces el alumno comprende que la lógica que está usando o la lógica que le han enseñado a usar no es la lógica que aplica en todas las situaciones, no es la lógica que aplica en todos los momentos. ¿Sí? En la película de Alicia, el conejo le dice a Alicia, ¿y qué tan pronto es pronto? Porque pronto no lo entiendes tú como lo entiendo yo. ¿Qué tan pronto es pronto? Y entonces puedes empezar a entender que la lógica está inmersa y existe en todos los campos de aplicación en los que tú interactúas. Y entonces tienes que separar cosas y tienes que separar tus pensamientos y hacerlos funcionales en cuanto a una capacidad que nos empiezan a enseñar desde pequeños, que se llama abstracción. Abstraer, poner aparte. Al abstraerse se separa lo que se estima general, universal, necesario o esencial de lo individual, casual y contingente. Es decir, diferentes formas en las que se observa un mismo fenómeno o una situación.
La abstracción es una forma de pensar más compleja y te exige diferentes tipos de ordenación de las ideas. Con el trabajo en educación básica es muy sencillo, porque cuando estás trabajando con los niños, tú le dices, bueno, dibujas 10 manzanas en el pizarrón y le dices a los niños, ¿cuántas manzanas hay en el pizarrón? Los niños las cuentan y dicen 10, muy bien. Ahora, de estas 10 manzanas, ¿sí? Juanito se comió una tercera parte y Pedrito se comió la mitad más uno de lo que comió Juanito. Y entonces los niños empiezan a abstraer su pensamiento, porque ya no solamente se limita a crear una situación de identificar los objetos y de contabilizarlos, sino de empezar a razonar y separar, porque están haciendo una operación matemática para Juanito y están haciendo una operación matemática para Pedrito, y esas operaciones deben ser congruentes en la suma de variables que está presentando el maestro. Cuando avanzas en el camino de la educación, cuando avanzas en este proceso, el proceso de abstracción se vuelve más complejo y lo hacemos evidente con la forma en cómo razonamos y modelamos el razonamiento. Tú estás haciendo un proyecto, estás haciendo una investigación y te ajustas a una cuestión sistemática de razonamiento, ¿no? A una cuestión de modelo de razonamiento, donde dice, pues yo voy a utilizar un razonamiento hipotético deductivo, yo voy a utilizar un razonamiento sistemático, yo voy a utilizar un razonamiento de modelación concrecional, yo voy a usar un razonamiento teórico inductivo, y entonces estás estableciendo que tu razonamiento ya se ajusta a situaciones más complejas y te adaptas a ideologías o a doctrinarios que manejan un nivel de pensamiento más complejo, y eso para ti es la lógica o es la abstracción, porque debe ser lógico y debe ser abstracto, debe ser congruente, debe estar relacionado. Y entonces esto también puede convertirse en una limitante. Pero también en este apartado tenemos que hablar acerca de las cuestiones emotivas. He escuchado mucho y he observado mucho estos últimos tiempos, no sé si decir estos últimos años, porque abarca mucho tiempo, pero en estos últimos momentos, en estas últimas épocas, hemos escuchado mucho que el ser humano ha dejado de sorprenderse y busca seguirse sorprendiendo y seguirse emocionando con muchas cosas, pero cada vez le sorprenden menos cosas, cada vez le emocionan menos cosas. Y vamos a ver qué es la emoción. Las emociones son impulsos para actuar. La raíz latina es motore, que proviene del verbo mover, al que se le agrega el prefijo e, alejarse. Es decir, que la significación profunda del término implica movimiento, una tendencia a la acción. Hay una variedad muy amplia de emociones y de matices, entre las que pueden mencionar la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el disgusto, la tristeza. Estas tendencias biológicas están moldeadas por las experiencias adquiridas de la vida y por la cultura. ¿Qué hacen las emociones en el pensamiento? ¿Por qué hablamos de las emociones en el pensamiento? Le tenemos que tomar prestado un poquito este concepto al área de psicología. Se lo vamos a pedir prestado por un momento, porque la psicología trabaja mucho con este plano. ¿Y por qué nosotros lo incrustamos en la educación? ¿Por qué lo metemos en la educación? Bueno, muy sencillo. Tenemos y debemos hablar del concepto de educación, de emoción en la educación, porque efectivamente, en la medida que la emoción se torna superlativa, te aleja de la abstracción y te aleja de la lógica, ¿sí? La emoción es un concepto, por ejemplo, estamos hablando
de una cuestión lógica abstracta en las relaciones personales, cuando tocamos el tema, por ejemplo, en materia jurídica del divorcio o de las rupturas personales. Es bien simple. Por ejemplo, existen problemas o fenómenos de recurrente violencia en la pareja, psicológica, emocional, física. Y entonces decimos, bueno, la semana tiene 7 días. ¿Cuántos días de la semana tienes conflictos en tu relación? No, pues bueno, tenemos conflictos 5 días de los 7 días. Muy bien. Entonces, si tú tienes conflictos 5 días de los 7 días, ¿cuántos días al mes tú tienes conflictos? Pues entonces resulta que tienes conflictos 20 días de los 30 días. Es decir, estamos hablando que tu relación tiene un 75% de disfuncionalidad. La lógica te está indicando que esa es una relación disfuncional, que no sirve, que no funciona, que tiene un espectro de funcionamiento equivocado muy amplio con relación al espectro de funcionamiento adecuado. La abstracción te dice que debes valorar y debes analizar todas las situaciones que se pueden mejorar o se pueden corregir alrededor de ese fenómeno, o las situaciones que ya no se pueden corregir ni se pueden mejorar alrededor de ese fenómeno. Y entonces tienes que tomar una decisión en ese sentido. ¿Pero qué crees? ¿Quién te sabotea la decisión? La emoción. La emoción te sabotea la decisión. Te aleja de la lógica, te aleja de la abstracción, te aleja del razonamiento y entonces te impide acercarte al razonamiento lógico abstracto que te permite tomar decisiones con mucha mayor conciencia y mucho mayor ejercicio de pensamiento. A eso se refiere en un caso concreto y si lo observas y lo analizas, aplica en todas las situaciones de la vida, ¿sí? Por eso es bien importante hablar de las emociones en el trabajo de pensamiento, cómo te acercan o cómo te alejan, ¿sí? Las personas que son muy emocionales, por ejemplo, desde la psicología, las personas que se les reconoce como sanguíneas, estas personas emocionales siempre pugnan y tratan de hacer que el mundo funcione de acuerdo a sus emociones. Pero ¿qué crees? El mundo funciona de manera lógica. Aunque tenemos la cuestión emocional muy sobrevaluada y la tenemos muy presente, el mundo funciona de acuerdo a la lógica, ¿sí? Y la lógica debe tener un equilibrio, la abstracción también lo debe tener, ¿sí? Por eso es bien importante hablar de la emoción, cómo la emoción interfiere en la aplicación del pensamiento o en el ejercicio del pensamiento. Lo mismo sucede con los miedos, los temores, las dudas, las tristezas, como dice aquí, el amor, la sorpresa, el disgusto, la tristeza, la ira, el miedo. Daniel Goleman habla mucho sobre ello en su libro de Inteligencia Emocional. Creo y estoy seguro que si tú analizas a Daniel Goleman, lee sus libros de inteligencia emocional, ¿sí? Porque ha escrito más acerca de inteligencia emocional en diferentes campos de la vida. Si tú lo observas, si tú lo analizas, vas a encontrarte con que Daniel Goleman habla mucho acerca de esa inteligencia que no logramos fomentar o trabajar. Pensamos que la inteligencia solamente se acerca a procesamientos complejos de raciocinio en cuanto a disciplinas académicas. Y Daniel Goleman dice que hay una inteligencia emocional que necesitamos trabajar. Esa inteligencia emocional radica en el manejo de las emociones. Lo voy a explicar. Daniel Goleman en su libro platica la historia de un hombre que subió al metro en, me imagino, Nueva York, tal vez, no sé qué ciudad, porque Daniel Goleman ha trabajado siempre como catedrático en Yale, en California. Y menciona en su libro que este hombre sube al metro
van todos los pasajeros en el metro y el hombre sube en estado de ebriedad. Es un hombre corpulento, menciona, es un hombre al que pues nadie le quería decir nada porque pues era un hombre de mucha corpulencia. Y sube ebrio y sube maltratando a la gente, sube en un tono ofensivo, sube en un tono muy agresivo. Y entonces las personas pues se asustaron, algunas les dio miedo, algunas guardaron silencio, algunas se alejaron. Y entonces dice Daniel Goleman que un hombre se pone de pie, se dirige a este sujeto, lo toma de la espalda y le dice y le pregunta qué le pasa, qué ha sucedido, por qué se siente así, cuál es la razón por la que tiene esa actitud, que él está ahí para ayudarle y para escucharlo. Y entonces, sorprendentemente, el hombre dice que se pone a llorar como un niño. Se pone a llorar y le hace ver que efectivamente detrás de esa conducta agresiva, detrás de esa ira, detrás de ese disgusto y de esa forma de tratar a los demás, pues había un personaje con mucho dolor, había una persona con una gran tristeza, con una gran afectación. Y entonces Daniel Goleman dice que efectivamente la inteligencia emocional te permite observar esos aspectos, te permite entender que puede ser un factor diferente en la actitud de las personas. Puede ser un factor que marque el cambio o que haga el cambio en la actitud de las personas. Y entonces, dice aquí, la mente emocional es más rápida que la mente racional y se pone en acción sin detenerse a analizar la situación, característica de la razón. Se dispara generalmente ante situaciones que requieren una respuesta inmediata, por ejemplo, ante el peligro. Este rápido modo de percepción sacrifica la exactitud a favor de la velocidad y la primera reacción depende del cuadro general. Asimila la situación global sin realizar un estudio reflexivo de sus componentes y de este modo se incorpora a la memoria. El problema es que estas impresiones intuitivas que ingresan en la mente sin el tamiz racional pueden ser falsas o erróneas. Efectivamente, muchas percepciones son falsas o son erróneas. Y muchas percepciones nos alejan realmente de una cuestión verdadera o de una realidad. Y estas percepciones son dirigidas por la mente emocional, el pensamiento emocional. Recuerden que la mente emocional es más rápida, actúa con mayor rapidez. Se adelanta a la cuestión del razonamiento lógico, a la cuestión de la abstracción. Y este rápido modo de percepción sacrifica la exactitud, es decir, ya no podemos pensar con precisión, ya no podemos analizar con precisión la situación, ¿sí? Es decir, tener elementos o contar con elementos suficientes para poder razonar, poder pensar y de esta forma emitir un criterio válido o una decisión pertinente para la situación concreta. La lógica frente a la emoción o el pensamiento abstracto también. Es decir, la lógica y el pensamiento abstracto frente a la emoción también. A la mente racional le lleva más tiempo que a la emocional registrar y responder, y en la emoción hay vías rápidas, la percepción inmediata y vías más lentas. En estas últimas hay una mutua colaboración, ya que la mente racional que recibe el aporte de la percepción enriquece a la mente emocional, controlando las reacciones. La mente emocional es asociativa, toma elementos que simbolizan una realidad conocida o dispara un recuerdo de la misma, para encontrar similitudes con la realidad nueva. Por eso son tan importantes los símbolos, las metáforas, las imágenes. Ahora entiendes por qué hay mucha gente que dice que llora de felicidad. Hay mucha gente que dice que llora por estar feliz. La realidad es que viajó a los recuerdos, se fue a los recuerdos que le provocan tristeza y esa tristeza le provoca ese
ese llanto. ¿Y por qué? Bueno, por cualquier situación. Probablemente porque ese momento de felicidad llegó demasiado tarde, o porque ese momento de felicidad pensaba compartirlo con alguien más, o que ese momento de felicidad estuviera representado por otra persona. Eso es una realidad, ¿sí? Puede suceder. Entonces, he ahí la situación que sucede con mucha frecuencia. Ahora, el racionalismo lógico, como parte final de nuestro trabajo de hoy. Para describir cómo trabaja la energía psíquica, Carl Jung desarrolló los tipos psicológicos, postuló las 4 funciones psíquicas que trabajan en opuestos. Una función superior más diferenciada, compensada por la puesta inconsciente. La sensación nos dice que algo existe. El pensamiento nos dice qué es lo que existe. El sentimiento nos dice si es bueno o malo. Y la intuición nos dice de dónde viene o a dónde va. En la semana estaremos trabajando estos temas, estaremos desarrollando diferentes momentos de intercambio de ideas y de discusiones sobre estos temas para ampliar los escenarios de aprendizaje. Será un gusto saludarles por ese medio, como ha sido un gusto trabajar con ustedes este día. Muchas gracias y hasta la próxima.